Ana de Matrono para mí y junto con Dr. Brown vamos a hacer este vídeo sobre los síntomas del parto. Nos lo lleváis pidiendo mucho tiempo, así que por fin ha llegado esta información. Espero que os sirva de referencia y sobre todo para ir al parto con calma y con toda la tranquilidad posible y sobre todo saber esos síntomas que sí que son de parto, que otros no lo son porque son por ejemplo, de los pródromos de parto, que es como la preparación del cuerpo para ese día del parto, y sobre todo también saber los síntomas de alarma para estar atentos por si tenemos algún sangrado, por si tenemos alguna complicación que sea un indicativo de ir al hospital para no tener mayores complicaciones. Vamos a intentar sintetizarlo todo para que nos quede bien claro, pero hay que entender lo primero que existe el embarazo, son 40-42 semanas aproximadamente. Es cierto que ya no se mide en meses o oficialmente no se mide en meses porque no son 9 meses, sino sería más bien tirando a 10, así que vamos a contar en semanas. A partir de la semana 37 consideramos que un bebé es a término. A término lo confundimos a veces con bebé grande o bebé con un peso determinado. No, un bebé pretérmino, que es de menos de 37, no quiere decir que sea pequeño o sea más grande, simplemente que a nivel órganos vitales pues no están desarrollados al 100%. Cierto es que un bebé de 36 semanas está formadito, está, vamos, al 99,9% si todo va bien, pero cuanto más prematuro, pues más complicaciones pueden tener a la hora de la adaptación en el medio extrauterino, fuera de la mama. Entonces tenemos menos de 37, que sería un bebé pretérmino, entre 37 y 42, que sería un bebé a término, y a partir de las 42 sería un bebé posttérmino. En España, por ejemplo, o en los países desarrollados, cierto es que no se deja más de 41 más 3, más 4, porque hay la evidencia científica, lo que dicen los estudios es que la placenta a partir de las 41 más 5, según la Organización Mundial de la Salud, empieza a envejecer y cuando envejece se calcifica y lo que hace es no nutrir al bebé al 100% de la manera correcta, entonces el bebé podría tener complicaciones. Pero ¿esta placenta se puede calcificar, se puede envejecer antes? Sí, por poder se puede, pero no es lo más habitual. Así que por eso, que también lo preguntáis, es porque a partir de la 41 más 2, más 3, empiezan a surgir las inducciones. Pues es uno de los motivos, sería este. Perdonad. Entonces, cuando hay que diferenciar dos tipos de contracciones, las contracciones de Braxton y las contracciones de parto. Las contracciones de Braxton-Hicks, que se llaman, para que vayáis ya teniendo algunos conceptos, son contracciones que no son de parto y tienen unas características diferentes a las de parto. Las contracciones de Braxton son contracciones que se pueden tener a partir de la semana, no hay una semana determinada, pero bueno, es más habitual conforme van pasando más las semanas, pero a partir de la semana 30, 35, lo que sea, ¿vale? Que si no las tengo quiere decir que mi parto va a ir peor o va a ir más tarde, no, pero suelen ir asociadas, por ejemplo, a un esfuerzo, a una vida activa o demasiado activa, suelen ir asociadas a lo mejor a lo que viene siendo una subida de la frecuencia cardíaca de la mamá. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, ejercicio o nos vamos a dar una vuelta y damos una vuelta más de lo normal o con una pendiente un poquito más empinada, esto lo que hace es que nos suba la frecuencia cardíaca y nuestro cuerpo empezamos a tener esas contracciones irregulares, pero como avisándonos de, oye, pues no estás enferma, porque no estamos enfermas, pero sí que es cierto de que hay que bajar el ritmo. Entonces, las contracciones de Braxton, ¿cuáles son las características? Y no hay que ir al hospital si no acaban con las características de parto. Contracciones de Braxton son irregulares, que quiere decir que son una cada 3 días, una cada 10 días, 2 seguidas, luego de repente a las 3 horas otra, se pone la tripita dura y luego se relaja. Pero son irregulares, son contracciones que son tolerables. No me gusta hablar del dolor porque creo que al final si esperamos a que duela o no duela, cada uno tiene un umbral. Entonces vamos a decir que son tolerables, que a veces son un poco molestas, sobre todo cuando ya estamos de más semanas, el bebé se clava por un lado, por el otro. Entonces de repente tenemos una contracción y estamos ahí un poco incómodos, o a veces miras tu tripa y dices, ay, mira qué dura se ha puesto, pero no son de esas que te dejan sin respiración. Son irregulares, son tolerables, son contracciones cortitas, suelen ser menos de 1 minuto, se pone la tripita dura, luego se relaja.
Son contracciones, y esto es importante, que cuando dejamos de hacer lo que estábamos haciendo, pues caminar, nos relajamos si estamos estresados en el trabajo, nos damos una ducha, nos tumbamos especialmente del lado izquierdo, esas contracciones acaban desapareciendo, ¿vale? No son contracciones que vayan a más, sino incluso van a menos. Eso es otra de las características de las contracciones de Braxton. ¿Cuáles serían las de parto y cuáles son las características de parto, de las contracciones de parto? Son aquellas que son regulares, totalmente diferente a las otras. ¿Qué es regular? Pues una cada 10 minutos, por ejemplo, y al final el objetivo es que sean una cada 2-3 minutos. O sea que para que veáis que antes hablábamos de una cada 10 días, 2 seguidas, luego, y ahora estamos hablando de que el objetivo es una cada 2-3 minutos, es decir, en 10 minutos voy a tener 3 o 4 contracciones, esas son las de parto. Son contracciones que ya no nos hacen tanta gracia, que incluso empiezan los síntomas, empiezan en la zona de los ovarios, como pequeños cólicos de ovarios, de menstruación. Conforme van pasando y van siendo más de parto, la molestia, la intensidad se nos va a pasar a la zona de la espalda, de los riñones, y cuando ya son de súper parto, las sensaciones en la zona del culete, muchísima presión, como ganas de querer ir al baño, pero al baño tipo algo de 3 kilos, o sea, algo muy grande, estoy muy estreñida de un mes, no he ido al baño, esa es la presión que vamos a notar. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo todavía pinchacitos delante, todavía tengo mucho tiempo porque mi bebé está muy arriba. Conforme va bajando por el canal del parto, esa presión va pasando a la espalda y al final va pasando al culete con esa sensación de ganas de querer ir al baño. Regulares, ya estamos diciendo que son menos tolerables, que empiezan a tener sensaciones delante y luego detrás, son contracciones que ya no son 15 segunditos, sino que desde que empiezan la ola hasta que bajan, ese periodo dura 1 minuto, no hace falta cronometrarlos, vais a dar cuenta que no van a ser 15 segundos, sino que va a ser algo más largo, ¿vale? No siempre en la misma intensidad, sino que empiezan flojitos como una ola, tiene un punto pico y luego va bajando. Otra de las características es que al principio con las de Braxton podemos hablar perfectamente, aunque sean molestas. Ay, mira, pues tengo una contracción de... No, las de parto, que sería el momento de ir al hospital o que a partir de ahí podría empezar a pensar ir al hospital, son aquellas que no puedo hablar durante la contracción. Y con esto no quiero asustaros, como diciendo, ostras, Carla, pero es que eso quiere decir que me van a doler muchísimo. No, esto lo vamos a comparar como una maratón, ¿vale? En una maratón yo personalmente no hablo porque estoy concentrada. ¿Quiere decir que me está doliendo todo? No, simplemente que es algo que me cuesta, pero no puedo hablar con el compañero porque si no me ahogo, agoto mi energía. Pues las de parto son aquellas que viene la contracción y haces así a la gente que está contigo y le dices, calla, te tienes que quedar unos segunditos así y cuando va bajando esa ola te relajas y ya puedes hablar. Normalmente, por falta de información, acudís a los hospitales cuando estáis todavía en transición de llegar a las de parto y venís hablando con las 7 maletas, las pestañas pintadas. Ay, pues mira, vengo de parto porque he tenido una contracción súper fuerte y me ha dolido un montón. No, esas no son de parto. Hay que llegar al punto de una cada 2-3 minutos, contracciones que la presión sea de atrás, contracciones que duren 1 minuto y sobre todo son contracciones que si me ducho, me tumbo, me relajo, no me hacen caso, sino que van a más, diferencia con las otras que si me relajaba iban a menos. Y como digo yo, y además os lo digo a ciencia cierta, porque siempre lo digo como matrona, pero ahora que he sido madre hace un mes, siempre decimos que os hace gracia que te suda el bigotillo. En una maratón te suda el bigotillo, te suda. Pues os prometo que yo lo he vivido y lo vivís y lo vais a vivir. Lo que pasa es que no nos soléis hacer caso hasta que lo vivís. Suda el bigotillo, no podéis hablar, son de ese tipo de contracciones. A partir de ahí, si es un bebé de más de 37 semanas, completamente sano, todo está bien, podría quedarme en casa todo lo posible hasta que ya llegue un momento, y va a ser ese, que cojas la camiseta de tu acompañante, de tu pareja, de quien esté contigo y digas, se acabó, nos vamos. Ese es el punto. Y diréis, ¿y cuántos centímetros estoy? Si tenéis todas estas características que hemos dicho del pack de parto, que lo llamamos, ya os digo que en más de 3, por lo menos seguramente vais a estar, o por lo menos vais a estar de parto generando ya vuestra oxitocina. En cambio, si voy con contracciones de 1 cada 10 minutos, y bueno, sí molestan, pero tal, eso seguramente no estéis ni siquiera de parto, ni siquiera dilatadas de 3 centímetros.
Entre las de Braxton y las de parto hay una cosa que llamamos, entre medias, una transición que puede durar días, horas, semanas, que se llaman los pródromos de parto, que significa preparación para el día del parto. ¿Cuánto puede durar? Como hemos dicho, lo que sea. Entonces aquí en los pródromos es cuando soléis ir por falta de información, por miedo a que pase algo. No os preocupéis que hay tiempo, hasta que no tengáis este pack habría tiempo, ¿vale? Todo esto es, por supuesto, si el bebé no tiene complicaciones, es más de 37 semanas y no se me ha roto la bolsa de, el líquido amniótico. Si se me rompiese la bolsa del líquido amniótico, hay dos opciones. Se puede romper y el líquido hay que ver si se rompe menos de 37 semanas, al ser un bebé prematuro hay que ir siempre al hospital. Me pongo una compresita para ver el color y me voy al hospital. Pero si es más de 37 semanas, entonces miramos el color. Si el color es de color verdoso, quiere decir que mi bebé se está quejando dentro. ¿Y cómo se quejan los bebés? Haciéndose caca. Hacen caca el meconio y se mezcla con el líquido. Como el meconio es verdoso, se mezcla con el líquido amniótico, que es transparente, y el líquido que vamos a ver es verdoso. Esto quiere decir que mi bebé hay sufrimiento fetal, o por lo menos mi bebé se está quejando. Cojo las cosas y me voy hacia el hospital porque ese bebé tiene que estar monitorizado y lo más seguro es que sea una inducción, porque queremos que ese bebé en menos de 24 o 48 horas esté fuera, porque ya se está quejando. En cambio, si el agua, cuando rompo aguas, el agua es clarita, es transparente o incluso rosita, es normal, entonces tengo tiempo. ¿Cuánto tiempo? Si mi bebé se mueve, no hay sangrado, sangrado hablo de rojo vivo, un goteo constante, no rosita, no hemos hablado de rosita porque rosita, cuando el cuello del útero empieza a dilatarse en ese proceso, puede soltar unas fibritas, el setapo mucoso se mezcla con el líquido amniótico y sale como algo rosado. Rosado es normal, marronáceo es normal, lo que no es normal es un rojo como una regla vivo. Eso tendrías un síntoma de alarma para ir. Pero si el líquido amniótico si el líquido que sale, no hay partos secos, puede ser líquido hasta el final del parto, no os preocupéis, el bebé no se te ahoga, no está respirando ahí dentro, pues entonces tengo hasta 12 horas. Seguramente vayáis antes, porque una vez que la cabecita se rompe la bolsa, la cabecita cae en el cuello del útero y vais a empezar a tener esos síntomas hasta que lleguéis a los síntomas del pack de parto. Por eso no soléis esperar 12 horas, porque a lo mejor me lo invento, a las 7 horas ya tenéis contracciones regulares, con presión en el culete, con el bigotillo sudando por todas partes, entonces acabáis yendo. Pero en cambio, si me estoy poniendo de parto, no me voy corriendo al hospital. ¿Por qué? Porque si la cabecita cae y yo corro al hospital, cuando lleguéis vais a llegar con un cuello del útero cerrado, cerrado, cerrado. Yo lo que quiero es que esa cabecita en casa me mueva, me voy a dar una vuelta, me ducho, utilizo la pelota, hago el pino puente si hace falta, pero que nos pongamos de parto lo máximo en casa para generar toda esa oxitocina y no vayamos con miedos al hospital a generar adrenalina por los nervios, que la adrenalina lo que hace es bajar la oxitocina. Por eso normalmente si vais en esa transición, lo que ocurre es que tú estabas generando un poquito de oxitocina en tu casa, te has ido demasiado rápido al hospital y generas adrenalina por el miedo, la incertidumbre, estás en un sitio hostil, esa adrenalina va a hacer que tu oxitocina caiga en picado. Frase típica del hospital: oye, es que nos decís, es que yo en casa tenía un montón de contracciones, pero ha sido llegar al hospital y se me han ido o se me han espaciado mucho. Pues eso es porque no estabas de parto, estabas en los pródromos de parto. Son muy incómodos, son días, son pesados, se hacen eternos, sí, pero cuanto más trabajes el parto en casa, menos complicaciones y menos medicalizado va a ser el parto en el hospital, ¿vale? Porque si vais con la bolsa rota de hace media hora, cuando no había que ir, lo que van a hacer es, pues ya te dejan en el hospital y van a empezar, bueno, pues ya te pongo oxitocina, ya todo va a ser mucho más medicalizado, y cuando medicalizamos un parto aumenta el riesgo de complicaciones, de cesáreas, de parto instrumental, de muchas otras cosas, ¿vale? Así que esperamos a tener nuestro pack. Lo de la bolsa son hasta 12 horas, porque hasta las 12 horas no se va a poner un antibiótico para prevenir el posible riesgo de infección por llevar todas esas horas con la bolsa rota. No se os va a poner el antibiótico antes, se pone ahí incluso para que estéis tranquilos. En algunos hospitales el protocolo, en vez de ser 12 horas, son 18 o 24 horas, o sea que para que veáis que tenéis tiempo. Si en ese transcurso del tiempo, por ejemplo, van pasando las horas, el líquido es clarito, pero de repente a las 7 horas el líquido se convierte en verdoso, lo vemos en la compresa, entonces habría que ir al hospital, porque quiere decir que tu bebé se ha quejado a mitad de camino. Pues entonces me voy al hospital, ¿vale? Se nota perfectamente cuando es verde o cuando no es verde.
Otra de las cosas, la última que hay que tener en cuenta, todo esto es si el bebé, por supuesto, viene sin complicaciones, tú tienes un parto normal, o sea, un embarazo normal y todo va bien, ¿vale? Si tienes alguna condición médica, entonces la matrona ha tenido, o la matrona o el ginecólogo, quien te haga el seguimiento, te ha tenido que avisar, no, tú por tu condición médica, si se te rompe la bolsa, tienes que venir, o si no sé qué, tal. Y diréis, ¿y si es el segundo y el tercero, tengo que correr más? No, simplemente que esos síntomas del pack de parto, en vez de tardar 8 horas en llegar, seguramente empieces a ponerte de parto más rápido, pero cuando le cojas la camiseta a tu pareja, a lo mejor han pasado 1 hora. Pues si ha pasado 1 hora, pues me voy yendo, pero los síntomas son los mismos, ¿vale? Los bebés no se caen por el camino, os lo prometo. Y la última cosa a tener en cuenta es que si tengo el exudado de la vagina, vaginorrectal, que es un exudado, es una prueba que se hace en el ano y en la vagina, se coge una muestra y lo que va a hacer es ver si tenemos una bacteria que se llama Streptococo. El Streptococo es una bacteria que en la vagina hay muchas bacterias buenas, la mayoría son buenas, pero cuando son malas, pues cuando tenemos una infección. Pues el Streptococo puede vivir con nosotros sin ningún problema, pero es cierto que hay algunos estudios que indican que el bebé tiene riesgo de infección si tenemos esa bacteria. Entonces lo que hacemos es que si sale negativo vamos a actuar como hemos estado hablando durante todo el vídeo, pero si sale positivo habría que poner un antibiótico el día que os pongáis de parto y rompáis la bolsa. Entonces no tengo esas 12 horas, como buena primeriza puedo tener 4 horitas o así si se me rompe la bolsa, voy preparando las cosas, me voy a duchar, tranquilidad, porque hay tiempo para poner ese antibiótico. En cambio, si es el segundo, no tengo tanto tiempo porque sí que queremos poner 2 dosis antes, o por lo menos intentarlo, antes de dar a luz para que le llegue ese antibiótico a nuestro bebé. Entonces, una que es el segundo, no puedo estar tanto tiempo en casa porque no me da tiempo a ponerme ese antibiótico, pero una que es el primero, ya os digo que en 4 horas vais a ir al hospital, te van a poner el antibiótico en urgencias. Van a pasar 4 horas, te van a poner otra vez el antibiótico, te va a dar tiempo. Si no diese tiempo, tampoco entramos en pánico, no hay un riesgo al 100%, ni mucho menos, incluso en algunos países esta prueba ni se hace, para que también estéis tranquilos. Bueno, una vez explicado todo esto, espero que os haya gustado. Queríamos sintetizarlo todo un poquito para que tengáis claras cuáles son los síntomas, cuáles no, y los síntomas de urgencia, tenerlos claro que es sangrado activo, no es me limpio y está rosita, no, sino un sangrado vivo, oteo, como si fuese una regla. Eso, por supuesto, me voy hacia el hospital. Otro es dolores de cabeza intensos que no se pasan con un paracetamol, la tensión alta, eso sería un riesgo de preeclampsia, por ejemplo, una presión aquí, no ardor, sino una presión muy fuerte aquí, suele ser uno de los síntomas de preeclampsia, o lucecitas, de estas como destellos, eso es otro de los síntomas de preeclampsia. Y aparte de eso, los movimientos del bebé, es necesario que el bebé se mueva todos los días, varias veces al día. Cada uno tiene su patrón, se mueve de una manera, el mío no es igual que el tuyo, pero sí que es cierto que una de las cosas más importantes es que el bebé se mueva todos los días varias veces, no puede estar un día sin moverse o moviéndose poco, así que hay que monitorizarlo. Uno de los síntomas de emergencia es que pues hoy mi bebé no se ha movido y no consigo que se mueva. Un síntoma más claro que nada para ir al hospital a que le echen un vistazo, ya que los bebés cuando hay sufrimiento fetal hacen caquita el meconio y otra de las cosas es reducen los movimientos. Espero os haya quedado claro, seguro haremos muchos más vídeos, nos podéis hacer peticiones sobre los tipos de vídeo que necesitáis y bueno, nos vemos en la siguiente explicación, en el siguiente vídeo.